Es un portal ya no solo de aplicaciones móviles, sino también de cualquier software. Tiene un catálogo de unas 21.000 aplicaciones, ahora mismo, ahora habrá más, y ofrece aplicaciones de una gran variedad y de todo tipo de licencia, gratuitas, demos, etcétera. En plataformas Windows, Mac, Ubuntu, iPhone, Android, o sea, no solo de móviles, sino también para aplicaciones web o incluso aplicaciones de plataforma Windows. Entonces es una alternativa, sí, vale, gracias. Es una alternativa a la de Google Play y a la de Apple Store, ¿vale? Esta es una alternativa bastante interesante y, y bueno, y que lo tengas en cuenta porque es gratuita, se sube directamente de forma gratuita las aplicaciones y luego tienes, creo que está, a ver, tiene la parte de desarrollo. Como ves, cuando el link que te he mandado aparece para Windows, para Mac, para Ubuntu y luego para aplicaciones para móviles, etcétera. Luego tiene la parte de desarrollador, HTTP, dos puntos. A ver que te ponga el link aquí. A ver, .com. Esta es la parte de desarrollador, te la pongo aquí. Ahí te das de alta, ¿vale? Te das de alta y puedes subir de forma gratuita las aplicaciones ahí. Es conocida, no es tan conocida lo que es la plataforma como Google Play o la de App Store, pero es conocida también. Y puedes subir ahí las aplicaciones. Y te das de alta como desarrollador ahí, el email, la contraseña y luego ya una vez que te das de alta puedes subir lo que son las aplicaciones que estés haciendo. Hola Soledad, hola Rodrigo. ¿Vale? O sea, es una alternativa, como hemos dicho. Aparte de que podéis descargar en esta página cualquier programa de forma gratuita y totalmente rápida. ¿Os queda claro los que habéis entrado ahora? Y luego aquí os pongo otra página que es App Futura, también, para que lo tengáis en cuenta, esta página, otro portal de desarrollo, que es la que tengo aquí. Ha cambiado ahí el diseño, pero bueno, es esta que tengo yo aquí, la de App Futura. Ahí puedes tener tu propio perfil como desarrollador y puedes recibir propuestas de proyectos. Es una página donde te das de alta y puedes recibir hasta propuestas de algún proyecto para salir y para trabajar
está bastante bien. Encuentra a los mejores desarrolladores de app. La gente entra ahí para buscar a los mejores desarrolladores y a lo mejor tú eres uno de ellos. ¿Vale? Esa es otra página que os pongo ahí. Alejandro, ¿me oyes? Vamos. Hola Alejandro, ¿me oyes? Pues tienes el punto, el puntito. Tienes el punto en la cabeza, o sea, tiene que funcionarte. ¿No me oyes? A ver. ¿Todo me oís bien? ¿Todo me oís bien? Galo, Soledad, Rodrigo, ¿me oyes bien? ¿Me oís bien? Vale, vale. Alejandro, a ver. Vale, vale. Ah, vale, vale. Pues posiblemente era porque tiene que cargar un poco. Depende del internet. El de internet, la conexión que tengas allí. Bueno, aquí terminamos la parte que vimos el martes de las de cómo subir una aplicación móvil a Google Play, las dos tiendas más importantes, ¿vale? Y también utilizar alguna serie de aplicaciones, o sea, de plataformas. No tiene por qué ser Google Play y Apple Store, que son las dos más importantes, pero hay otras plataformas gratuitas donde se puede subir nuestras aplicaciones, como dijimos. ¿Vale? Si no estuvisteis el martes, luego en la tutoría en la grabación lo podéis revisar en los próximos días que se subirá. ¿Vale? Estuvimos hablando un poco de las alternativas a estas tiendas. No, la del martes se subirá mañana posiblemente. ¿Vale? Alejandro, la del martes se sube mañana, que es la alternativa que estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver lo que son, hablar un poco de lo que son las bases de datos. ¿Sabéis todo lo que es una base de datos de los que estáis aquí? Qué poca gente. ¿Dónde están los demás? ¿Sabéis dónde están los demás? Si les has pasado algo, alguna cosa, o no puedan entrar, o... Vamos a nombrar hoy alguna serie de opciones de base de datos para HTML5, ¿vale? Aunque durante los siguientes módulos también vais a tocar base de datos de MySQL, etcétera, lo vais a ir desarrollando mejor. Pero en este caso vamos hoy a nombrar algunas que son importantes. Vale. Bueno, ya sabéis todo lo que es una base de datos y la base de datos donde se almacena información. Eso ya os sabéis todos, ¿verdad? Donde se almacena información y se dividen en tablas, que son registros. Las tablas se dividen en registros, que son las filas, los campos, que son estas columnas, y lo que hay, la celda entre medias, se llama dato. Eso lo sabéis, ¿verdad? ¿Sabéis lo que son las consultas? Estamos repasando por si acaso no sabéis. Las consultas lo que significa es recuperar la información que se almacena en las tablas, es decir, hacer una consulta sobre un determinado dato de una tabla y nos sale el dato que queremos. Eso son consultas. Y bueno, yo creo que esto ya lo sabéis, lo que son las consultas. Y se utiliza lógicamente base de datos, se utilizan tablas de la base de datos para hacer esas consultas de lo que yo quiera. Sacar los alumnos que han sacado una nota mayor que 5, por ejemplo, y sale todo el listado.
¿Vale? Entonces todo eso es bastante importante, sobre todo las consultas es un punto muy interesante en cuanto a la base de datos. Las instrucciones SQL, eso está las instrucciones que se hacen en SQL, insert, select, update y delete. Son varias de las instrucciones que se utilizan en SQL para insertar una tabla, o sea, una fila en una tabla, para borrar una fila, etcétera. Esto es comandos de SQL. Esto es estándar para todo, es igual para todo. Y bueno, y la base de datos de HTML5 que se conocen a día de hoy es la web SQL. Web SQL se puede conectar a una HTML por medio de una serie de sentencias. IndexedDB también. Y luego está el SQLite. El SQLite, que es una base de datos SQL orientada a las aplicaciones móviles. Pero antes quiero explicaros a vosotros otro sistema antes de seguir adelante. Pero voy a darle para adelante. Vamos a aprender a instalar lo que es el SQLite, cómo se instala y todo. Pero quiero antes centrarme en otra cosa. En el web storage. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el web storage? A ver, esto es un sistema de almacenamiento y sirve, no sé si os suena en su momento, sirve para almacenar datos en el navegador. ¿Vale? ¿Os suena lo de las cookies? ¿Os suena eso de las cookies? ¿Sabéis lo que son las cookies? ¿Os suena algo? ¿Os suena de alguna cosa? ¿Esto? ¿Os acordáis? ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es? ¿Quién me dice lo que es lo de las cookies? O parecido. O lo que entienda por lo de las cookies. Es un almacenamiento temporal para el normal funcionamiento de la web. Vale, muy bien, Galo. Bueno, pues como vamos a tocar algo de base de datos, esto lo que quiero que aprendáis. Lo de las cookies, pues ya se está utilizando menos. Es un almacenamiento, como hemos dicho, y como dice Galo, puede contener hasta un inicio de sesión. Vale, bueno, pues eso se está sustituyendo con el HTML5 y JavaScript. Y con JavaScript se está sustituyendo en local storage y sesión storage. Vamos a ver la diferencia y haremos una pequeña práctica de local storage y sesión y qué diferencia hay entre el local storage y el sesión storage. Son dos sistemas de almacenamiento de datos, pero en el navegador. En el navegador no se utiliza base de datos, pero se almacena en el navegador. Es una tecnología para almacenar datos en el navegador empleando el HTML5. La verdad que funciona muy bien. Eso, el objeto es un objeto, el local storage. Lo bueno que tiene el objeto local storage, por ejemplo, nos permite almacenar pues como unos más de 5, en 10 megas, unos 10 megas de capacidad. Pone entre 5 o 10, pero ya estamos almacenando entre 10 megas de capacidad. Puede ocupar entre 5 y 10, dependiendo también del navegador. ¿eh? Lo bueno que tiene la información que se almacena en el local storage no es enviada al servidor en cada petición, no hay que enviarla al servidor ni nada, sino que se almacena en el propio navegador y no existe una caducidad ni nada. ¿Vale? Ahora veremos la diferencia entre sesión, ¿vale? Acordaros, para que lo hagáis una idea, es un espacio de almacenamiento total, o sea, local. Entonces es lo que se sustituye a las cookies. Las cookies, si tenía un almacenamiento, no llegaba creo que en las 5 megas o algo así. Era muy inferior,
un almacenamiento en las cookies. Pues aquí, con este sistema, podemos almacenar información de 5 a 10 megas. ¿Vale? También lo que hemos dicho que depende del navegador. ¿Vale? Vale, bien. La diferencia entre local storage y session storage, pues es muy sencilla. La diferencia es que el local storage guarda información que permanece almacenada por tiempo indefinido, sin importar que el navegador se cierre. Importante, ¿vale? La diferencia. Aquí os lo pongo. Guarda información que permanecerá almacenada por tiempo indefinido, sin importar que el navegador se cierre. Es decir, estamos trabajando con el local storage, cerramos el navegador, nos vamos, cerramos, volvemos, yo que sé, mañana. Abrimos el navegador, y se mantiene eso, ese almacenamiento de datos ahí, gracias, pero se guarda ahí en el navegador, ¿vale? ¿De acuerdo? El local storage. En cambio, el session storage lo que hace, almacena los datos de una sesión y esto se elimina cuando el navegador se cierra. Esa es la diferencia. ¿Vale? Cuando el navegador se cierra. Si se utiliza, por ejemplo, session storage y estamos trabajando y almacenando datos, cerramos el navegador, lo volvemos a abrir y ya esos datos ya no quedan almacenados. La verdad que para hacer una aplicación de, pues no sé, de una serie de... Imagina una aplicación que se genere un almacenamiento hasta 10 megas de palabras, ahora veremos un ejemplo, pues no hace falta ni se requiere conectar a una base de datos, ni SQLite, ni nada de nada. Porque podemos utilizar este sistema de almacenamiento, mejor el local storage, porque permanece para siempre, mejor que el session storage, que es, en ese caso, el que quiera, por ejemplo, hacer una aplicación que se almacene los datos cuando el navegador esté encendido, o sea, esté abierto, y luego se pierda cuando se cierre, con unos datos nuevos, eso, pues que puede utilizar la sesión storage. ¿Vale? El objeto storage cuenta con dos métodos fundamentales para grabar y recuperar datos. Como veis aquí, local storage.setItem, clave y valor, y local storage getItem, clave. O sea, primero lo guardamos y luego lo obtenemos esos datos. ¿Y estos conceptos funcionan para apps realizadas en HTML con PhoneGap? Sí, Alejandro, si esto funcionaría igual. Porque ya lo haces en el HTML con el navegador y luego lo subes al PhoneGap y tienes que utilizar lo que son los comandos del HTML. Es decir, estos dos valores. El setItem y el getItem. Ahora vamos a ver un ejemplo y la mejor manera de entenderlo es viendo este ejemplo. ¿Vale? El método setItem permite almacenar los datos que le enviamos el segundo parámetro en el getItem y los guarda con la clave indicada en el primer parámetro. Y luego para recuperar datos del local storage, para recuperarlos debemos llamar al método getItem. Eso para recuperar. ¿Vale? Y para almacenar el setItem. O sea, primero se graba y luego se recupera. Es simplemente esos dos métodos y listo. La clave, lo que pone en la clave sería, para que hagáis una idea, es como como la clave primaria, como en un modelo de base de datos relacionales, como de ACES. Si habéis hecho alguna base de datos en ACES que tiene su base de datos con una clave, o sea, pues parecido a esto. Lo bueno que tiene que aquí se guarda en el navegador y todo esto, por ejemplo, luego si se hace con el PhoneGap y todo, se mantiene en el navegador del móvil. ¿Vale? Esa es la idea. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis mejor, ¿vale?
Fijaros, vamos a confeccionar una aplicación. Vamos a confeccionar una aplicación que permita administrar un diccionario inglés-castellano, almacenar en forma local dichos datos. Vale, abrir por favor el navegador, el editor. El editor que tengáis, el Dreamweaver o el Sublime Text o el Notepad, el que tengáis. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a lo que hemos dicho, a crear como un diccionario inglés y se almacena de forma local esos datos. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer ahora dentro de la etiqueta script es el código, son varias funciones de guardar, de inicio, de recuperar, son varias funciones, está hecho en JavaScript. ¿Vale? Está hecho en JavaScript. Entonces lo que vamos a hacerlo aquí, para que veáis cómo funciona, ese texto, este código que veis aquí, este código, pegarlo en el editor. ¿Vale? Ahí abrimos, dentro del script, ahí lo que se hace es se carga, aparece varias funciones, donde es lo que hemos dicho, se guarda el documento, las palabras, y se obtiene, se recupera. Hay una función de recuperar las palabras y otra de guardar. Entonces, nos pide palabras en inglés. ¿Vale? Metemos palabra en inglés y palabra en castellano. Lo veis ahí en el chat que lo he puesto yo. ¿Vale? Entonces, si copiáis eso, ese código lo copiáis, lo pegáis en el editor, lo guardáis con el nombre de almacenamiento, por ejemplo, .html, aparecerá una ventana que pone palabra en inglés y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ponemos car, palabra en castellano, ponemos coche, ¿no? Y le damos al botón de guardar. Vamos a poner otra palabra en inglés, por ejemplo, house, palabra en castellano, casa, y le damos a guardar. Estamos alimentando el diccionario con palabras en inglés y su posterior traducción. Por ejemplo, palabra en inglés dog, palabra en castellano perro. Todo eso se está guardando gracias a ese objeto. Palabra en inglés cat, palabra en castellano gato. Por ejemplo, estamos haciendo las que creamos. Cuanto más información, daros cuenta que tenemos hasta 10 megas para meter capacidad. Por ejemplo, si queréis hacer una aplicación de traducción de un diccionario en inglés-español o de cualquier otro idioma, podemos utilizarlo sin necesidad de conectar con una base de datos. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, una vez que hemos metido una serie de palabras en inglés y en castellano, si yo donde pone palabra en inglés pongo dog y le doy a traducir, que está en la parte derecha, me aparece debajo la palabra perro, porque está guardado en la memoria ahí. Si yo, por ejemplo, palabra en inglés pongo cat, le doy a traducir y debajo me pone la palabra gato. ¿Os funciona? Y ahí podéis, lo primero es alimentar el diccionario. Cuanto más palabras, mejor. Un diccionario de inglés-español, lo podéis hacer de cualquier idioma al principio. Y alimentar todo. Ya sabéis que tenéis un almacenamiento hasta 10 megas que podéis meter palabras. Fíjate las palabras que podéis entrar en 10 megas. Fijaros las palabras que entran, que no estamos hablando de imágenes que ocupen más espacio, sino que son todo palabras español-inglés. Hasta 10 megas podemos meter muchísimas palabras y ahí se guardan gracias al navegador ahí, gracias a ese objeto. Y luego, cuando ponemos una palabra en inglés, por ejemplo ponemos dog, hay un botón a la derecha que pone traducir. Automáticamente nos va a traducir el dog y nos va a poner la palabra en español. Pero siempre tenemos, ojo, que meter primero, tenemos que guardar primero
la palabra en español y en inglés y en español, ¿eh? Siempre primero, si no, no sale. Si ponemos otra palabra que no está, no existe, no sale, lógicamente, porque está almacenada. Porque está almacenada, ¿vale? Si ponemos, por ejemplo, eh, no sé, pues orange y le doy a traducir, me dice no está almacenada la palabra orange, ¿eh? Si yo pongo orange, que es naranja, y le doy a traducir, esa no la hemos metido anteriormente, nos va a poner que no está almacenada la palabra orange. Pero si pongo orange y me pone palabra en castellano, pongo naranja y le doy a guardar, ahora ya si pongo palabra en inglés pongo orange y le doy a traducir, me pone debajo naranja, exactamente porque ya está almacenado. Y eso lo que hace, ese código de JavaScript, esas funciones es lo que hace. Primero metemos la palabra y se guarda esa palabra y luego se obtiene esa palabra guardada. ¿Ve? Primero se guarda y es lo más parecido a tener una base de datos local sin estar conectado a un servidor ni nada. Es lo más parecido a una base local. No tenemos que estar conectado a un servidor pues para poder conectar a un servidor o a la nube. Y esto es algo, pues la verdad que no almacena mucho, porque una base de datos, por ejemplo, es para almacenar ya mucha más cantidad de información. Pero si se va a informar, imaginaos que queréis hacer una aplicación, pues como esta, de un diccionario, de una traducción de un diccionario que no y vais metiendo muchas palabras, hacéis una aplicación de traducción entre inglés, castellano o francés o alemán o lo que queráis. ¿Vale? Y podéis utilizar esta herramienta perfectamente y así sirve pues como de traductor, como de diccionario. Pero primero es como todo ahí. Primero tenemos que alimentar todas las palabras posibles de inglés y español. ¿O funciona? ¿Lo entendéis? Ahí utilizamos el local, ahí como veis, en el código se utiliza el local storage, ¿vale? Por eso, porque se mantiene, aunque se cierre el navegador y se vuelva a abrir, se mantiene esos datos. En cambio, si ponemos sesión storage, al cerrar el navegador se borran ya los datos que están almacenados. Se utiliza para otras cosas, pero en principio lo que más se utiliza es el local storage porque se mantiene para siempre esos datos en el navegador. ¿Vale? La característica de Local Storage y Session Storage, pues eso hemos dicho que permite entre 5 y 10 megas de información, incluyendo texto y multimedia. Si metemos multimedia, pues lógicamente ocupa más. Y pronto llegamos a los 10 megas. La información está almacenada en la computadora del cliente y no es enviada en cada petición del servidor, a diferencia de las cookies, que sí se enviaba. Previenen pérdidas de información cuando se conecta a la red y la información es guardada por dominio web. Aquí os pongo una demo, fijaros. Otra demo de Local Storage. No, aquí no. Luego lo vemos. Luego lo vemos en el propio navegador. En el propio navegador, en el Mozilla, sí está una forma de que ve todo lo que se ha almacenado. Luego lo vemos a ver si lo encontramos. Creo que está en la parte de Mozilla donde está la parte. Ahora lo vamos viendo. A ver si ahí aparecerá lo que se está almacenando. ¿Vale? ¿Estáis todo en Mozilla o en el? Yo hablo del Mozilla, ¿vale? Intentar ahora, si tenéis todo en Mozilla, para lo siguiente, pero antes quiero poneros un link de otro ejemplo de Local Storage. Vale, perfecto. Fijaros ese link, que es un ejemplo donde pongo nombre, por ejemplo, poner cada uno es el vuestro. Yo pongo Mario Castellano y le doy a guardar. ¿Vale? Abajo
pone nombre almacenado y apellido almacenado. Si le doy a cargar elementos me pone mi nombre y mi apellido, porque se ha cargado. Primero se guarda y se ha cargado. Ponemos otro nombre y otro apellido, le doy a guardar y cuando cargo los elementos me carga abajo. También esto está bastante interesante por si queréis hacer una aplicación con el Local Storage, donde también en la parte de abajo salga reflejado una serie de datos. Y el código fuente lo tenéis, os lo voy a poner aquí el código fuente, dándole a botón derecho lo tenéis. ¿Vale? Aquí os lo explica también. El código fuente lo tenéis aquí, de este último que hemos hecho, ¿vale? Ese código fuente está un poco así más desarrollado, pero te explica bien cuándo limpiar los campos, el local storage, nombre, apellido, ¿vale? También lo tenéis aquí, aquí os doy el link. Quiero que tengáis este documento que yo tengo aquí, que es bastante interesante. Por ejemplo, en sesión Storage se utiliza más el método para, pues más usado para realizar aplicaciones más seguras y eliminar un almacenamiento innecesario de datos. Porque a veces hay datos que se almacenan que no es necesario y cuando cerramos el navegador, pues ahí ya lo eliminamos. Aquí os dejo este link que es muy interesante. Fijaros, aquí os lo dejo. Ahí viene lo que es el ejemplo que hemos visto ahora. En ese link, ahí explica muy bien la diferencia entre los dos objetos, ¿vale? Ahí viene la diferencia entre los dos, ¿eh? Y un ejemplo de cada uno de ellos. Simplemente echarle un vistazo, lo veis, lo podéis mejorar, lo podéis modificar y en base a lo que queráis. ¿Vale? Bien, hasta ahí bien. ¿La habéis entendido bien? Para mí es una de las partes más importantes de HTML5 en cuanto a almacenamiento, ¿vale? Que quiero que lo entendáis porque podéis hacer cualquier aplicación utilizándolo sin base de datos, almacenándolo, ¿vale? Ahí toda la información o multimedia. ¿Estáis todos con el navegador Mozilla? ¿Lo tenéis por ahí a mano el Mozilla? Lo digo porque vamos a ver lo de la base de datos con el Mozilla, ¿vale? Intentar tener... Hola Carlos, no te había visto, estás por aquí. Con el Mozilla, intentar... Hola Vilma. No, esta no me había dado la vuelta. No tenéis Mozilla. ¿No le tenéis instalado el Mozilla? Bueno, pues lo que no lo tenga instalado no pasa nada, que atiendan y si queréis lo instaláis si queréis. Simplemente lo que quiero comentaros es que en el Mozilla, por ejemplo, vamos a utilizar el SQLite. Hay muchísimas maneras de manejar base de datos SQLite. Y una de ellas, la más conocida, se ofrece por medio de una versión compatible con Mac, Windows y Linux. Y es como un plugin, por ejemplo, que tiene el Firefox. Y hay que dirigirse a esta dirección. Los que no lo tengáis, si no queréis instalarlo, simplemente contener los links y los enlaces para que entendáis cómo funciona. Lo podéis hacer. Fijaros, este link que os doy yo aquí, con ese link lo que me hace es me instala el SQLite Manager
y se agrega al FileForce. Eso lo que me hace, me instala el propio navegador, me instala el SQLite para trabajar y crear base de datos en el propio navegador de Mozilla. Pues es un complemento, realmente, es un complemento. Como veis, en ese link aparece cómo se crea una tabla, por medio de los campos, de las columnas, y lo tenéis todo ahí. Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, es agregar a FileForce, se empieza a descargar, tarda muy poco en descargarse, y le damos a instalar SQL Manager, SQLite Manager. O sea, si picamos ahí, se instala él solo. Y se va instalando. Y se añade directamente como al propio navegador de Mozilla. Os pide reiniciar. Y se reinicia el navegador. Os pide reiniciar y se reinicia el navegador. Pide agregar a Mozilla, Carlos, exactamente. Para ver si ya está instalado, bueno, no obstante, si ya estaba instalado antes, os va a decir que no hace falta, no está instalado. Pero para ver si está instalado lo tenéis aquí. Bueno, una vez se instala, agregar a FileForce, lo que veis aquí, y listo. Y luego aparece, se está descargando, exactamente en la parte de extensiones aparece. O sea, aquí estamos descargando el complemento de SQLite. Aquí le damos a instalar ahora. Siempre cambia las versiones. Y aquí pone que será instalado después de reiniciar FileForce. Reiniciar ahora. Se carga el navegador. Y ahí donde pone, por ejemplo, herramientas, no sé, dependiendo del navegador, hay una opción que pone SQL Manager. ¿Vale? Lo podéis ver si picáis en la opción de herramientas. Depende del navegador, vamos a ver, depende del navegador, lo veis si está instalado o no. A ver. Tenéis un menú arriba. Tenéis que tener un menú que pone archivo, editar, ver, historial, marcadores. Eso hablo del navegador de Mozilla. Entonces, en el apartado de herramientas aparecerá una opción que pone SQLite Manager. Eso es. Si pico en él, me sale una ventana en el centro donde pone base de datos, tabla, índice, tal. O sea, lo que es un programita en el centro donde vamos y queremos y podemos crear la base de datos que queramos. Nueva base de datos y metemos el nombre de la base de datos. Prueba, por ejemplo, le damos a aceptar. La guardamos el nombre que queramos. En la carpeta que queramos, seleccionamos carpeta y vamos creando los registros y se llamará con el nombre SQL Lite, por ejemplo. Creamos las columnas, creamos los registros y ahí ya vamos creando la base de datos que está conectada en lo que es el Mozilla. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Exactamente. Acordaros, la herramienta lo tenéis en el menú del navegador. Si no tiene menú el navegador, darle a la tecla AL. Si no tiene menú navegador, le dais a la tecla AL y os sale, la tecla AL os sale el menú de arriba. Pues donde pone el apartado de herramientas, en el menú de herramientas os tiene que salir el ya SQLite Manager. Eso si le habéis instalado el complemento, pero siempre hay que instalarlo. Si no, no sale, si no se instala el complemento. Y desde ahí, desde ese complemento, ahí es donde creamos la base de datos con sus tablas, con sus filas, sus registros y sus campos y sus columnas, ¿vale?
y ahí se va creando y ahí la tenemos conectada. Para luego, posteriormente, se puede trabajar con ella. Se guarda en una, lógicamente, se puede guardar en una carpeta. La base de datos que creamos aquí se puede guardar y se guarda como SQL Elite. Y luego podemos trabajar con ella conectada, pues por medio de código, de cualquier cosa o cualquier cosa que necesitemos, pero ya la creamos ahí. Luego no sé si, luego a ver, es que depende cada uno, historial, de pantalla, complementos, extensiones, porque es que depende del plugin, vale, ahí. Depende de la versión que tenga cada uno. Ahí, vale. ¿Lo veis? ¿Veis? Yo ahora os digo cuál es la versión mínima. ¿A qué te refieres la versión mínima? Ah, la versión mínima. Pues ahora mismo, a ver cuál tengo yo. La versión que tengo. Ahora mismo la que tengo yo. Bueno, la mínima. La 46.0.1 la que tengo. No sé cuál tenéis vosotros. Para ver la versión de Firefox, os vais al menú, la opción de ayuda, y le dais acerca de Firefox. Y ahí la 46.0.1. Pero las anteriores también funciona, porque yo aquí el proyector este que tengo es de las anteriores. ¿Eh? Exactamente, Carlos, esa también. Pero si el que tenga la anterior también le funciona. También el que funcione el que tenga la anterior. Luego, ¿cómo veis todo eso? Una vez que creáis la tabla, ¿cómo se puede ver? Pues también hay que tener en cuenta la parte de desarrollador. Es decir, no sé si vosotros veis en la parte derecha del navegador arriba, donde pone abrir menú, y aparece de varios menús, nueva ventana privada, imprimir, historial, etcétera. La última de todas pone desarrollador, que aparece como una llave inglesa de esa desarrollador. Bueno, pues en desarrollador pone mostrar herramienta, inspector, consola web, depurador. Exactamente. Ahí aparece, si le damos por ejemplo, ahí es más un poco donde se ve, a ver, directamente se ve la base de datos que se están creando. Y ahí es donde se aprecia también lo de local storage. Vale, vamos a ver si lo ve, a ver dónde lo vemos dependiendo el inspector. Directamente, a ver, el rendimiento. No sé si lo veis, en la parte de desarrollo. En la última opción de toda, desarrollador, ahí en desarrollador, ahí tenéis mostrar herramienta, inspector, consola web, depurador. A ver que lo quite directamente. Es que como no tenemos ninguna creada, pues no se ve. A ver cómo puedo poner un ejemplo.
¿Os sale lo que vais haciendo? Habéis llegado a la parte de la base de datos donde aparece la ventana de SQL Lite Manager, que podéis crear una base de datos, hasta incluso exportar e importar una base de datos con su tabla y todo. A ver. A ver dónde viene. En, vais todos a la pestaña de desarrollador, a ver si en la consola. Pasa que viene ahí todo el código. Y es la parte. Que ahora no me sale a mí. No me sale a mí donde aparece dentro de la parte de desarrollador web. Que aparece en las tablas. Lo que pasa es que no hemos creado ninguna tabla, pero ahí aparecerían las tablas creadas, la base de datos creada y también hasta incluso el local storage que estamos utilizando. No sé si es en la consola web y no me sale a mí directamente ahora la consola. Que aquí aparecería. Sí es ahí, pero ahora no sale. No sale nada ahí directamente. Ujú. Sí, exactamente, es una base de datos relacional. ¿En qué parte está Alejandro? Porque yo no sé si el navegador no me aparece directamente. Y ahí aparece. Es en la parte de desarrollador. Ahí en la parte de desarrollador todo tiene. En consola web. En consola web. Ahí es donde debería. Pero es que no, a mí no me aparece. No sé si hay. A ver, en consola web. Desarrollador, consola web. Sí, que hay un icono de configuración. Ahí se a ver. Sí, exactamente. A ver. No me sale a mí bien. No me sale a mí bien. Consola web directamente. Aparecen. Sí. Mirar a ver si vosotros sale lo que dice Alejandro. En el lado derecho. Pues a mí me sale.
En el lado izquierdo, ¿os sale a vosotros? Un check en almacenamiento, a ver, importar. A ver. En consola web sí, sí, fijo si está ahí. Vale, y ahí donde dice Alejandro, mirar a ver si os sale donde dice Alejandro. A lo mejor yo tengo una versión de esta puesta de otra forma. Rendimiento. Aparece varios colores, botones así. ¿Os sale a los demás? Tendré que salir de aquí, porque me sale la consola. No, por el chat no. Pero me la puedes mandar a info. info@auladeformadores.com. ¿Os sale a los demás? No lo encuentras, Vilma, tampoco. Galo, Soledad, Rodrigo, Carlos, Vilma. ¿Os sale a todos? Que no sé, ahí a mí tampoco no me sale, pero siempre la he visto siempre, pero ahora no sé si es por esta versión. No la veo. Que es la base de datos. Sí, ahí es donde se almacena y aparecen, si tú creas una base de datos, Carlos, ahí aparecería el nombre de la base de datos. Lo de local storage que hicimos antes aparecería ahí, el local storage. Un poco todo lo que se almacena en el Mozilla aparecería en esa zona, en la consola web, en una opción que yo ahora no veo aquí. Y ahí se almacenaría todo lo que se está creando, lo que hemos hecho antes, el ejemplo de local storage o sesión storage. Y si hacéis una base de datos y la guardáis ahí, también se almacenaría ahí. Aunque también la base de datos que creáis la podéis guardar en el disco duro, en cualquier carpeta. Y listo. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, pues, hombre, hay varias formas de base de datos y todo. Ahora veremos un vídeo de conectar base de datos. Bien, perfecto, Carlos. Exactamente. Se genera una base de datos sin necesidad de utilizar otra cosa para generarlo, por ejemplo, y a través de Mozilla genera la base de datos, la guarda en el disco duro y luego ya la puedes utilizar pues para lo que quieras y con lo que quieras, por ejemplo, esa base de datos que creas. Mientras lo buscamos, vamos a ver la otra parte que es la web SQL, ¿eh? Que aquí, por ejemplo, utilizamos una serie de funciones. Quiero que veáis un vídeo, a ver qué os parece, qué parece esta forma de base de datos. Mientras vamos viendo lo otro, voy a poneros un vídeo y me avisáis cuando terminéis. ¿Vale? Es web SQL base de datos en HTML5. Son 10 minutos. Me avisáis a ver qué os parece el vídeo
y la verdad que es bastante interesante. Aquí lo pongo y corto el micrófono y voy viendo a ver si encuentro lo de antes, ¿vale? Aquí lo dejo. Mientras Alejandro no ha mandado un link. A ver. La ha subido ahí directamente. Ah, exacto, en almacenamiento. Ah, pero es que a mí no me sale, ¿lo ves? A mí no me sale de esa forma. Vale, vale. ¿Habéis picado en el link que ha mandado Alejandro? Gracias, Alejandro, buen apunte. El link que ha mandado Alejandro en la parte de almacenamiento. Yo lo voy a buscar en el mío porque no me sale así. No me sale así, ahora lo voy a buscar. Posiblemente tenga que cerrar el navegador y abrirlo. Y ahí exactamente en el almacenamiento es donde sale todo lo de el local storage y toda la base de datos que se almacena ahí. Todo lo que hay ahí. Y ahí aparecería. Vale, buen apunte, perfecto. Muy bien, Alejandro. Voy a poneros este link. Este vídeo son 10 minutos, avisarme cuando acabéis. De web SQL, base de datos en HTML5. A ver qué os parece. Vale, aquí ya tiene unas funciones que hay que poner para conectar una base de datos si queréis hacer pues cualquier cosa, una aplicación en HTML5. A mí me resulta bastante interesante. Aquí pongo el link y me decís. Corto el micrófono. Se puede crear muchos más campos todavía, pero bueno, se habla el documento de identidad, nombre, apellido y teléfono. Se puede crear muchísimos más para hacer un formulario donde se registra y luego se cargan los datos. Un estilo local storage, pero realmente esto es una base de datos más potente, ¿vale? Entonces explica cómo se hace paso a paso y cómo se conecta. Como veis aquí, no se conecta con un SQL externo, con una base de datos externa, sino que se hace todo directamente desde el código. Directamente se crea ahí y listo. Es una forma también bastante interesante para poder hacer base de datos. Eso ya cada uno. Lo que sí, posiblemente lo vaya a poner yo como práctica de base de datos. Este propio vídeo. Es decir, intentar vosotros hacer lo que aparece en el vídeo, seguir las instrucciones simplemente para generar pues los mismos campos y que os funcione. ¿Vale? Eso lo haremos como práctica del módulo, ¿vale? Como práctica de la parte de base de datos. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? Luego ya en los siguientes módulos lo vais a ver más, la base de datos más desarrollado, con ejercicios y todo. ¿Vale? Os voy a subir material de base de datos, a la plataforma. Y otro tipo de base de datos que es la de IndexedDB. Os voy a subir material, que también un vídeo donde podéis verlo, cómo se crea una base de datos local en HTML5 con IndexedDB. ¿Vale? También es otra forma. O sea, luego ya se puede elegir la que uno quiera. A mí, por ejemplo, me gusta la del vídeo que habéis visto. Me gusta y poder crear una base de datos, por ejemplo, conectada con un formulario ahí directamente y que se guarde los datos, como hemos dicho antes con el local storage. ¿Vale? Y bueno, ¿tenéis alguna duda ya para terminar? Subiré estos días lo de las tutorías y subiré este tema y el vídeo este como una práctica que es hacer lo mismo que aparece el vídeo. O sea, más fácil, imposible. Es seguir el vídeo y hacerlo vosotros. O sea, tenéis que parar para ir viendo los códigos y hacerlo vosotros. Podéis utilizar el NetBeans o cualquier otro editor directamente, ¿vale? Y generar esos 4 campos que salen, el número de células de DNI, etcétera, para que se guarde. Eso es lo que haremos en los próximos días, lo subiré. Y el martes que viene os presentaré al profesor de Android, porque vamos a empezar ya con Android, ¿vale? El martes que viene empezamos con Android desde cero, ¿vale? Desde cero con Android
instalando el Android Studio, etcétera, un poco lo que es todo eso y haciendo alguna pequeña aplicación con Android. Ya nos metemos ya en lo que son aplicaciones nativas, ¿eh? Nos metemos ya con aplicaciones nativas. No está claro, Vilma, ¿cuál que dice no está claro? ¿Qué no está claro, Vilma? ¿No lo entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes, Vilma? Ah, lo de la parte del navegador. No os preocupéis porque la parte de navegador, ¿habéis visto el link que ha mandado Alejandro? Vale, y eso no sale. A ver, lo de la parte del navegador no tiene nada que ver con el vídeo. ¿Vale? No tiene nada que ver ahí con el vídeo, la parte del navegador en este caso. Luego ya, eso es otra cosa. Eso estamos hablando, por ejemplo, de generar en un SQL. Yo lo voy a subir a la plataforma para que lo tengáis más claro, esa parte. ¿Vale? Para que lo tengáis más claro, pero no tiene nada que ver en este caso. Estamos hablando de web SQL, el vídeo que habéis visto, que ahí como veis no tiene nada que ver en este caso. O sea, en la parte de almacenamiento podéis ver, pero eso es otra cosa, eso es lo primero que vimos. Sobre todo, lo que ha puesto antes, el link que ha puesto Alejandro antes, el link que ha puesto Alejandro, eh, ahí es donde habéis visto lo que hemos hecho antes de local storage y todo eso, el sesión storage, sobre todo local storage que hemos metido un ejemplo, pues ahí se ve en el navegador donde está almacenado, en la parte de almacenamiento, ¿vale? Centraros en eso, en la parte de almacenamiento. Ahí las bases de datos que se crean ahí con el Mozilla y todo, se aparecería en la parte de almacenamiento con la foto que mandó Alejandro. Vale, pero realmente lo que importa es, por ejemplo, como el vídeo que hemos visto ahora. ¿Vale? No os preocupéis que lo subir, cuando lo suba ahora en la plataforma, que subamos la parte de base de datos, vamos a ponerlo más claro, para que lo entendáis. Nos vemos el martes. Pasar buen fin de semana. Nos vemos el martes a la misma hora. Yo os presentaré al profesor y ya vamos a empezar con Android. ¿De acuerdo? Con Android, instalando el Android Studio, instalando un poco todo lo que se necesita para empezar a trabajar con Android. Este fin de semana os daré acceso a Java, ¿de acuerdo? Al módulo de Java, que es un módulo aparte, os daré acceso este fin de semana para que también podáis empezar a trabajar con Java paralelamente a Android, ¿vale? El que no sepa Java o el que quiera repasar, el de Java no es obligatorio. No es obligatorio ese módulo, el que quiera lo hace y el que no, no lo hace, ¿vale? No es obligatorio, no sirve para la nota, pero sirve pues para que aprendáis, la gente que no sepa nada de Java, que aprendáis la base de Java, que luego va a servir para Android. Vale, así que os lo activaré. En estos días os activaré el módulo de Java para que a partir de la semana que viene empecéis paralelamente con Android a estudiar Java, ¿vale? Así que nos vemos el martes a la misma hora y os presentaré yo al profesor, ¿de acuerdo? Pasar buen fin de semana y nos vemos el martes. Chao a todos. Buen fin de semana. Hasta el martes. Gracias. Nos vemos el martes. Adiós. Hasta luego. Adiós. A la misma hora.